Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener un momento de meditación. No será un mensaje evangelístico, vamos a hacer un comentario sobre un pasaje de la Biblia, un pasaje conocidísimo, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Allí vamos a conversar, vamos a mirar los primeros 12 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 12. Bien, dice, en el nombre del Señor dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Amén. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Una palabra conocida de la cual la mayor parte de los hermanos podría estar predicando en esta noche. Tú lo sabes. No es falta de conocimiento de tu palabra, pero Señor, ayúdanos a considerar lo que encierra esta palabra. Señor, oramos para que cualquier agente extraño que esté buscando un motivo para estorbar, para impedir, sea quebrantado ahora. Señor, en la fe de tu palabra lo atamos en el nombre de Jesús y le reprendemos y le echamos fuera y declaramos que está hecho, porque tú venciste al diablo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo declaramos hecho para tu gloria en el nombre de Jesús. Señor, he aquí mi vida. Y aquí, Señor, lo que tú sabes que soy. No pretendo nada. Quiero ser solo el portavoz. Quiero comunicar solo lo que tú quieres decir a tu pueblo. Me pongo en tus manos, Señor, y lo hago en el nombre de Jesús, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Es increíble, hermanos, lo que está pasando en el mundo de hoy. En los Estados Unidos, los ataques y las muertes, hermanos, se han convertido en sucesos del día. Hoy en la mañana, en la madrugada, en un centro comercial, mataron una cantidad de personas, dejaron tantas heridas. Y luego hay otra información de otro lugar donde hay otra cantidad de muertos. Y dicen, esto es porque se les permite a la gente tener armas. Aquí en Chile, algunos pueden tener armas, tienen que registrarlas. Pero, hermano amado, el que quiere tener armas no necesita que se la vendan. De alguna manera la va a encontrar, la va a comprar. Hay muchas armas en el país que nadie sabe que están. Las consiguen de diversas maneras. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El problema es de las armas o el problema es del alma del hombre? Y ese es el problema que no se está viendo, hermano. No se está viendo.
Es como se decía hace alguna época atrás, que la gente era mala porque no tenía oportunidades, que este robaba porque no le habían dado oportunidades, no había tenido oportunidades, que este no había tenido oportunidades, por eso era delincuente, que este otro estaba en la droga porque no había tenido oportunidades. Hermano amado, se le da oportunidad a todo el mundo y el hombre sigue pecando. Los que tienen dinero siguen pecando. Los que tienen poder siguen pecando. Que Dios tenga piedad de nosotros. Que nos ayude y que de una vez por todas le demos la razón al Señor. El problema, hermano amado, no es falta de oportunidad, no es de cultura ni de educación. El problema está en el alma. El problema está en el corazón del ser humano. Yo estaba mencionando las cosas que he escuchado. Las iglesias en Estados Unidos están cerrando, hermano. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con los evangélicos? Que Dios nos mire con misericordia. Alguna cosa no está funcionando bien. Tomé este pasaje y usted sin duda ha pensado, un pasaje tan conocido, se ha predicado de esto tantas veces, que de nuevo se va a predicar hoy día. A lo mejor no es nada nuevo lo que necesitamos, sino entender lo viejo. Porque el problema del hombre, hermano amado, es que no se conforma con el camino que el Señor le trazó, que era un nuevo camino. Esta era la historia de Israel, que dice la Biblia en relación al pueblo de Dios. Cada cual se apartó por su propio camino. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Dios les envió portavoces, les envió atalayas que les anunciaran que iban por mal camino y que les dijeran que pregunten por la senda antigua. Por si acaso no tenían conocimiento, que pregunten, alguien les informaría. ¿Y qué dijeron ellos? Listo, no vamos a preguntar. Salieron a preguntar de inmediato. No, hermano. Respondieron con insolencia, una actitud rebelde. No andaremos. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy día? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy día? ¿La iglesia está andando en el camino del Señor? Cuando hablo de la iglesia del Señor no se llama Unión Evangélica Pentecostal, ni evangélica pentecostal, ni metodista pentecostal, ni aliancista, ni bautista, ni asambleísta. La iglesia del Señor no tiene nombre. La iglesia del Señor es un grupo de personas que el Señor salvó, que han nacido de nuevo, que fueron lavados en la sangre de Cristo y que pertenecen al cuerpo de Cristo, del cual Cristo es cabeza. Del cual Cristo es cabeza. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Pero es bueno la pregunta, como para pensar, si nosotros nos detenemos un momentito a pensar, chita, la cosa que pregunta el pastor. Yo soy miembro de la iglesia 30 años, pregunte qué está pasando. Problemas hay, pero no. Yo no estoy hablando directamente a nadie. Yo hago una pregunta, sencillamente como para que pensemos. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Estamos andando en el camino? ¿Nos ha hablado el Señor acerca de esto? ¿Qué respuesta le hemos dado al Señor nosotros? Este es el asunto, hermano, que nos miremos en la palabra. Nosotros miramos la Biblia y encontramos una serie de situaciones que sucedieron en los tiempos en que Cristo estuvo en la tierra. Fíjese, he predicado he tomado este pasaje para predicar de una manera un poco diferente. En otra ocasión me acuerdo yo que usé como título religión, religioso salvado, parece que fue el título que leí. Ahora yo no quiero hacer esto, quiero comentar el pasaje, pero sin dejar de tocar algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo tenemos un pasaje en la Biblia, Mateo capítulo 19, Marcos 10, por ahí, en los 3 evangelios sinópticos, en los evangelios sinópticos, que son 3, Mateo, Marcos y Lucas, en los 3 aparece este incidente
del joven rico no era tan joven, era un hombre rico. Era un hombre rico, tenía muchas posesiones, pero era un hombre religioso. Un hombre que había vivido su vida y había hecho lo que la ley mandaba. Y fíjese bien que practicando lo que la ley mandaba, los mandamientos, el hombre no estaba satisfecho. Porque hay mucha gente que tiene religión, hermano amado, pero no está satisfecho. Algunas personas cuando oyen hablar del Señor y el Evangelio como realmente está en la Biblia, les llama la atención, se inquietan y preguntan, otros reaccionan mal y dicen, no, yo tengo mi iglesia, ¿no? Yo tengo mi pastor, yo soy bautizado. O sea, reaccionan mal. El caso de este hombre nos muestra la inquietud de una persona religiosa. Él trataba de conformarse con lo que él era, con lo que él vivía. Pero no sé cómo escuchó hablar del Señor, o escuchó al Señor. Y cuando escuchó al Señor y el mensaje del Señor Jesucristo, dejó a todos marcando ocupados. Los fariseos estaban furiosos. Los maestros de la ley lo querían matar. ¿Por qué? Porque trastornó todo el andamiaje de su religión. Se le venía al suelo. Y este hombre tal vez era sincero. Escuchó alguna vez la enseñanza del maestro y eso lo dejó mal. Pero como era sincero, él dijo, no, a mí me interesa, yo quiero investigar esto. Y dice que se acercó al Señor para preguntarle. Después de haber escuchado al Señor, él se dio cuenta que él no era salvo. Fíjese bien, ¿cómo era antes de hablar con el Señor? No sabemos. La Biblia no nos explica cómo era, cómo vivía, qué pensaba. Pero él se dio cuenta, después de escuchar al Señor, que no era salvo. Y religioso era. Y un buen religioso, porque ustedes se acuerdan lo que el Señor le preguntó. ¿Alguien se acuerda? ¿Y puede decírmelo? ¿Qué le dijo el Señor a este joven? Los mandamientos saben. El Señor le preguntó eso porque eso era la religión que ellos practicaban. No porque eso fuera el Evangelio. Porque en esa norma ellos estaban viviendo. Los mandamientos saben. Mira esto. ¡Ah! Sencillo. Todo esto lo sé, lo he guardado desde mi juventud. Tenía religión, pero no había conocido el poder de Dios en su vida. No era salvo. Porque para ser salvo hay que rendir al Señor el corazón. Para ser salvo hay que nacer de nuevo. Y nadie nace de nuevo si no le rinde al Señor su vida. Y rendirle al Señor su vida significa renunciar a todas aquellas otras cosas que tenemos en primer lugar. Y el hombre no estuvo dispuesto a renunciar. Hay que pagar un precio. Para ser salvo hay que pagar un precio. Hay que renunciar a algo. Ya sabemos lo que pasó. El Señor le aclaró las cosas. Él se fue triste, pero en ningún caso estuvo dispuesto a aceptar lo que el Señor le dijo. Que Dios nos mire con misericordia y nos permita entender. Él estaba practicando la religión y eso era lo que le llenaba. ¿No es cierto? Esto mismo pasa ahora. Se practica la religión evangélica. ¿No es cierto? Y aparentemente eso satisface a algunos. ¿No es cierto? Tenemos un festival de coro, vamos a ir, van a haber coro de todas partes, qué bonito estuvo. ¿Y después de eso qué? La gente anda por eso. Imagínense si el Señor nos quitara todas estas cosas. ¿Qué quedaría para los religiosos? Que Dios nos mire con misericordia y nos permita entender. Estamos viviendo al final de los tiempos y el Señor nos da a nosotros, nos muestra una imagen de lo que Él ve en la iglesia de nuestros días. Ahora, ¿aceptamos nosotros lo que el Señor nos dice de la iglesia de nuestros días? ¿Lo aceptamos nosotros
o no, ese es un problema. Porque el Señor no miente. El Señor no miente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no miente. Muestra una iglesia conformista, muestra una iglesia autosuficiente, muestra una iglesia que cree que no necesita, que lo tiene todo. Ese es el panorama. Y aquí tú dices, yo estoy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ya, el Señor le habla a esa iglesia y le dice, pero tú no eres ni rico, ni estás tan enriquecido, ni eres tan autosuficiente como tú dices. Porque yo te veo de una manera diferente. Yo te veo pobre, que cuesta, hermano amado, aceptar lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es contrario a lo que nosotros pensamos. Y yo te veo pobre, yo te veo ciego, yo te veo miserable, oiga, palabras ofensivas, y te veo desnudo. Así te veo. Qué bueno que el Señor les aclara las cosas, qué bueno que Dios nos aclara las cosas. El asunto es si hay reacción cuando Dios habla. ¿Nos muestra el Señor una reacción de la iglesia de la Odisea? ¿Encontramos algún síntoma de que haya una reacción en la iglesia de la Odisea? Ninguno. El Señor le da el consejo que siempre nos da a todos. Yo te aconsejo, yo te amonesto, compra oro refinado, unge tus ojos con colirio y vístete porque estás desnudo. Yo te doy este consejo. ¿Le hicieron caso? ¿No dice la Biblia que le hicieron caso? Porque al Señor lo vemos llamando, a los que están dentro, lo vemos llamándonos desde la puerta. O sea, el que debería estar aquí en el altar, dictando pautas, no está en el altar. Porque habiendo hablado, no se le hizo caso. ¿Dónde está el Señor? En la puerta. Predicándole no a los de afuera, invitando a los que están dentro del templo. Invitándolos. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermanos. A veces nos sentimos ofendidos, no se ofenda a ninguno de ustedes porque ustedes son buenos cristianos. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amén, digan amén, pues, hermano. ¿O no sabemos lo que somos? ¿Es salvo usted? Pues entonces dígalo a voz en cuello, pues si usted tiene que tener convicciones, si usted no tiene convicciones está mal. Sea bendito el Señor. Gloria sea a Dios. Qué cosa, ¿no? Aquí vamos a mirar algunas cosas en el pasaje que leímos. Este hombre se llama Nicodemo. Era un maestro o el principal maestro de la religión de los judíos. Era un fariseo. Pertenecía al partido más poderoso, porque lamentablemente la religión de los judíos estaba poseída o estaba mandatada por partidos. Los saduceos, que era la clase alta de la sociedad, que los saduceos eran los ricos, y los fariseos, que eran los más celosos defensores de la ley, no guardadores, sí, porque si usted escucha lo que el Señor predicó a los fariseos, el Señor le dijo que eran hipócritas. Eran celosos, ¿no es cierto? Celosos, enseñadores de la ley, pero ellos no cumplían la ley. Y entre los fariseos habían algunos que eran sinceros, que antes de cerrar el corazón y sublevarse por las palabras del Señor, analizaron las cosas. Yo creo que en alguna reunión en el Sanedrín se comentó las enseñanzas del Señor. Y al principio las enseñanzas, los comentarios eran más o menos correctos. ¿Qué te parece a ti, José? Porque había uno que se llamaba José, que era de Arimatea, el que tomó el cuerpo del Señor y lo sepultó, ¿no?
era seguidor del Señor en secreto, dice. ¿Qué te parece, José? No, yo creo que lo que estás diciendo es correcto. ¿Y tú qué dices, Nicodemo? Yo también pienso igual. ¿Y tú? Porque la Biblia dice que habían varios de los sacerdotes que obedecían a la ley, obedecían al Evangelio, pero no se atrevían a hacerlo públicamente. Al principio, hermano, las cosas no eran tan terribles, pero la enseñanza del Señor fue, como dice el sabio en Eclesiastés, dice que las palabras de un pastor, del que enseña, del que aplica el remedio, ¿no es cierto?, el que refriega la herida, porque eso es lo que da a entender, dice que son como clavos hincados. ¿Se ha enterrado alguna vez un clavo usted? ¿Alguno se ha enterrado un clavo alguna vez? Duele, ¿no? Dice que así, hermano amado, son las palabras entregadas por el Maestro. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el Señor quiere mantener despierta la congregación. Que cuando la congregación se empieza a dormir y alguna yayita aparece, el Señor quiere que despierte, y que refregarle allí donde duele para que despierte. Ese es el deseo de Dios, hermano. Pero lamentablemente nosotros hemos entendido mal las cosas y pensamos que cuando Dios nos refriega algo es porque el pastor no nos quiere. Y no es así, hermano. Que Dios nos mire con misericordia. Así que, después de conversarlo, yo no sé quiénes y cuántos. Porque las palabras de Nicodemo son, sabemos. Y el término sabemos es gramaticalmente plural. Está refiriéndose a varios. Sabemos. Y sabemos que ha venido de Dios. Estamos convencidos que ha venido de Dios. Y que eres maestro. Porque no podemos negar que lo que estás enseñando es tremendo. Y de la forma como enseñas, es diferente a la forma como nosotros enseñamos. Porque dice la Biblia que el Señor enseñaba como alguien que tiene autoridad, ¿sí o no? Como alguien que tiene autoridad. Mire, al final el Señor le dice, en los últimos versículos, dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. O sea, no estaban contando un cuento, estaban hablando de su experiencia personal. ¿Usted ha tenido una experiencia con Cristo? Bendito sea Dios. Entonces, cuente su experiencia. No es miembro, no es evangélico por eso. Es evangélico porque el Señor trató con usted, si es que lo hizo. Porque el Señor entró en su corazón, si Dios trató con usted. Porque esto es lo que Dios quiere hacer. Pero Dios lo hace en la medida que le abrimos el corazón. De otra manera, Él no obrará porque Él no salva por la fuerza a nadie. Sabemos que ha venido de Dios por maestro. Es bueno reconocer las cosas, ¿no es cierto?, que son correctas. No hay que cerrarse. Que Dios nos mire con piedad. ¿Por qué sabemos? ¿Por qué creemos que tú has venido de Dios por maestro? Porque nadie, eso sabían ellos. Fíjese, ellos lo sabían. Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y claro que sí. Tenían toda la razón del mundo. Cristo dijo, si no me quieren creer a mí, créanme por las obras. Po. Si nadie hace lo que yo he hecho, si nadie le ha dado vista a los ciegos, y yo los hago ver. Si nadie ha hecho hablar un mudo, y yo los hago hablar. Entonces crean por las obras, pues. Si ustedes dicen que Dios es su Padre, pues lo que yo estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer. Y ustedes están convencidos que nadie puede hacer estas cosas si Dios no las hace. ¿Es así o no? Sea bendito el nombre del Señor. Ellos sabían, hermano, y a pesar de eso, mataron al Señor. Qué terrible cuando el corazón, hermano, se entenebrece. Que Dios nos mire con misericordia. Ahora ya hemos hablado acerca de esto, si no me voy a detener mucho, ¿no es cierto? Sabemos que ha venido Dios por maestro porque nadie puede hacer la obra que tú haces, las señales que tú haces si Dios no está con él.
Ya, esperaba una respuesta del Señor a su inquietud. El Señor no responde a la inquietud, porque el Señor no está para satisfacer la curiosidad de nadie. Que Dios tenga piedad de nosotros. Lo de Dios es incomprensible, lo de Dios hay que creerlo, como decía la palabra anoche, el Evangelio es de fe. El Evangelio es de fe. El Evangelio es de fe. El Evangelio significa que hay que creer en Dios aunque no lo hemos visto, que hay que creer las obras aunque no hayan sucedido en nosotros, porque la Biblia dice, estas señales seguirán. Y nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta del Señor, tú no necesitas información, tú no necesitas explicación. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. De nada te sirve que yo te dé explicaciones, vas a seguir siendo el mismo. De nada te sirve aumentar el conocimiento, vas a seguir siendo tan perdido como antes. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Y el Señor te lo recalca, de cierto te digo. Es como cuando el Señor dice amén, amén. Está resaltando algo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo esperaba ver el reino de Dios. Esperaba ver el reino de Dios. Enseñaba a la gente lo que él no tenía certeza. Que Dios tenga compasión de nosotros. En nuestros días nosotros nos encontramos con predicadores que hablan acerca de Cristo sin conocerlo, por lo que han aprendido. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos hay un caso de los hijos de cierto sacerdote, los hijos de Seba. ¿Se acuerdan? Dice la historia que ellos eran exorcistas. ¿Qué es un exorcista? Una persona que ora para echar fuera demonios. La Iglesia Católica tiene curas que son exorcistas. Y cuando vieron que Pablo sencillamente decía en el nombre de Jesús sal, y los endemoniados eran liberados, dijeron, ya está. Este sistema es más fácil que nosotros usamos, dijeron. Así que usémoslo también. Y encontraron un endemoniado y empezaron a usar el sistema de Pablo. ¿Y qué es lo que dijeron? En el nombre de Jesús que predica Pablo. Esa es la situación, ¿no? En el nombre de Jesús que predica Pablo. No conocían a Jesús. Querían usar el nombre de Jesús. Que Dios tenga piedad de nosotros, ¿no? El asunto no era tan simple, hermano. Dice que el demonio se volvió contra ellos, el hombre, ¿cuántos eran? 7, parece. La cosa es que el endemoniado pudo más que todos ellos, dice que tuvieron que arrancar semidesnudos y golpeados. No pudieron. Qué tremendo, ¿no? ¿Se puede usar el nombre de Jesús? Sí se puede usar. Y cualquiera usa el nombre de Jesús, hasta Satanás, el diablo lo usa. Los mentirosos que han inventado las doctrinas, estas que han salido en estos últimos tiempos, usan el nombre de Jesús, a la vez que se burlan del Señor Jesús. Cuando niegan su palabra y se ríen de alguna de las enseñanzas del Maestro. Cristo dijo que Él volvería por su iglesia y ellos se ríen. Pero usan el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús produce. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ir al cielo hay que nacer de nuevo. No basta con vestirse de evangélico. No basta con aprender algunos coritos. Sí, la gente puede hacer cualquier cosa, hermano. La influencia que ejerce el evangelio, hermano, le sirve a la gente, pero no lo salva. Porque el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Yo creo que eso es lo que está pasando en nuestros días, hermano amado. Hoy día hay evangélicos, pero pocos salvados.
Que Dios nos ayude a los salvados para mantenernos fieles al Señor. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se quedó mal, naturalmente se quedó mal. Tal vez, si a nosotros nos habría tocado esta cosa, le habríamos dicho, Señor, perdóname, pero yo no fue esta la pregunta que te hice. Lo que yo quiero es una explicación. Pero Dios no está para dar explicación. ¿Usted tiene alguna inquietud? A ver, de los que aquí están, ¿hay alguno que tiene una inquietud en su corazón? Nadie tiene una inquietud. Oiga, qué extraordinaria esta iglesia. Cada uno está perfectamente bien, sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, pues. Gloria a Dios. Nicodemo quedó cortado. Necesitan nacer de nuevo. Que le digan eso a un maestro de la religión. Que le digan eso a Nicodemo, el gran Nicodemo. Pudo haber reaccionado mal, ¿eh? A lo mejor nosotros habríamos reaccionado mal, pudo haber reaccionado mal. Pero hay una virtud que hay que reconocer en Nicodemo y que hay que alabar. Había un poco de humildad en él y la inquietud que tenía era más, hermano amado, que lo que el Señor le dijo. O sea, era mayor de tal manera que no se amilanó con lo que el Señor le dijo. Yo quiero seguir adelante. ¿Qué pasaría con nosotros si nos dan una respuesta que no nos agrada? Para esto mejor me voy. Yo esperaba esto, como dijo el general sirio, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando el profeta le mandó un mensaje con su criado. ¿Han leído eso o no? ¿Y qué es lo que esperaba el general? Yo esperaba que él viniera, que él saliera, se pusiera delante de mí, alzara las manos al cielo, invocara a su Dios, tocara el lugar. Eso esperaba él. Él quería una respuesta a lo que a él le gustaba. Pero el Señor no va a satisfacer, hermano amado, el corazón del hombre. Nosotros nunca vamos a pensar como Dios piensa. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con lo que Dios quiere. Generalmente lo que Dios quiere, hermano amado, es diferente a lo que nosotros queremos. ¿Por qué chocamos continuamente nosotros con la voluntad de Dios? ¿Por qué vivimos siempre, hermano amado, más que caminar arrastrándonos? Por eso, porque, como dice Isaías en el capítulo 55, porque así como los cielos son más altos que la tierra, son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces siempre va a haber problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillar el corazón y decirle, Señor, si tú lo dices, basta con que tú lo digas. Si tú lo dices, así es. Si tú lo ordenas, yo lo hago, aunque no lo entienda. ¿Quién entiende, hermano, los propósitos de Dios? Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Siempre irán y serán contrarios a los nuestros. Por eso el Evangelio es de fe, por eso hay que creerlo sencillamente, aunque hay muchas cosas que no las vamos a entender. Hay muchas cosas que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13 de la primera carta. Dice, en parte entendemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, eso todavía está por venir. Entonces conoceré como fui conocido. Así que no nos esforcemos mucho por pedirle explicaciones al Señor. Tratemos de entender las razones que el Señor tiene. Así que hay que nacer de nuevo y punto. Y Nicodemo sigue preguntando, Señor, ¿pero cómo un hombre siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo se cumple la palabra? Dice la palabra que las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Y que el hombre natural, la versión antigua, Reina Valera decía el hombre animal. Y no es porque quería ofender al hombre que era un animal, sino que así se traducía
del idioma griego el término. El hombre animal, posteriormente se traduce el hombre natural, que quiere decir que está viviendo la vida común y correcta, o sea, común y corriente, ¿no? Que Dios nos mire con misericordia. El que no es espiritual. El que no es espiritual, ¿me están entendiendo, no? Amén. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Me pueden decir? Los que aceptaron a Cristo, dice mi hermano. ¿Alguna otra opinión? Los que hemos nacido de nuevo. ¿Alguna otra opinión? El que vive la palabra, el que hace la palabra. Podemos nacer de nuevo, pero no ser espirituales. O sea, no vivir la vida cristiana como corresponde. Los corintios no eran espirituales, eran carnales. Porque estaban en conflicto, se estaban peleando entre ellos. Se había dividido la iglesia, habían grupos en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Así estaba la iglesia. ¿Y qué les dijo Pablo? Ustedes son carnales. Porque hay celo entre ustedes y hay contiendas entre ustedes. Son carnales. Y sin embargo, los hermanos corintios tenían todos los dones del Espíritu. Porque así dice, si usted mire el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que él reconoce que a los hermanos de Corinto no les faltaba ningún don. Se pueden tener dones y ser carnales. Que Dios bendiga a los hermanos que hablan en lengua, vivan una vida santa y obedezcan la palabra. Que Dios bendiga a los que profetizan, vivan una vida santa, obedezcan la palabra. Que Dios bendiga a los que hacen milagros, vivan una vida santa y obedezcan la palabra. Hermano amado, porque los dones no lo hacen mejor. Los dones no lo hacen mejor. Es un error pensar que porque tenemos un don somos más importantes, somos mejores que otros. Eso es un error, hermano amado. Que Dios nos mire con piedad. El que juzga eso es solamente Dios. No juzguemos nosotros eso porque no estamos en situación de hacerlo y procuremos vivir la vida cristiana obedeciendo la palabra, porque eso sí nos hace más espirituales. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo puede ser esto? Entrar en un hombre viejo. Estaba pensando de manera natural, como piensa cualquiera. No podía entender las cosas. Que Dios nos mire con misericordia, hermano. ¿Qué dice el Señor? ¿Cierto? El Señor le responde lo siguiente. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor. Y ahora le dice, si no nace de agua y del Espíritu. Tampoco entiende nada. ¿Qué quería decirle el Señor nacer de agua y del Espíritu? Es todo, hermano amado, un principio de predicación. Es todo un principio de predicación. La Biblia dice que la fe para ser salvo viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da testimonio acerca del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a los religiosos de su época, ¿no es cierto? Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas se encuentra la vida eterna. Pero han ignorado una cosa, que las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Está en la Biblia eso o no? Sea bendito el Señor. La Escritura da testimonio de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Que Cristo es el Hijo de Dios. La Escritura dice que Cristo es el único que salva, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso lo dice la Escritura. La Escritura dice que hay solo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La Biblia da testimonio de Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso dice el que no naciere de agua y del Espíritu.
El Espíritu, hermano amado, tiene una intervención directa en la salvación del pecador. El Espíritu es el que convence de pecado. El Espíritu está aquí, no lo vemos, pero está. Él está hablando a través de la palabra, usando a un hombre común y corriente como yo, pero el Espíritu está hablando en esta palabra. No lo podemos ver, pero Él está hablando en la palabra. Siempre está. Usted no sería salvo si el Espíritu Santo no hubiese intervenido en favor suyo en su vida. Porque el que hace real a Cristo en la vida es el Espíritu Santo. Así lo dijo Cristo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, estas palabras que yo os he hablado, estas palabras son espíritu y son vida. Alabado sea Dios. Quien no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu lo tenemos claro, pero aquí el término agua ha producido más de algún problema en algunos maestros. ¿Qué quiere decir el agua? Hermano amado, el agua se utilizaba para la purificación de los ministros de culto en el antiguo pacto. Tenían que lavarse el cuerpo con agua. Aarón, antes de entrar al lugar santísimo, debía lavarse 7 veces. Aunque estuviese limpio, no podía entrar si no se lavaba 7 veces. Si se lavaba 6 y entraba al lugar santísimo, moría. ¿Por qué moría? ¿Porque estaba sucio? No, moría por desobedecer. Que Dios nos mire con misericordia. Fíjese que este es el Señor que tenemos, hermano. Ese es el Señor de Israel, es el mismo Dios nuestro. No hay 2 dioses, hay uno solo. Hay un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es grande, es poderoso, es celoso, pero a la vez también es infinitamente bueno, perdonador y grande en misericordia. Sea el nombre del Señor bendito. Aquí aguas simboliza la palabra. ¿Por qué simboliza la palabra? Encontramos el término limpieza en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid, mi Padre, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ha leído eso, no? Y luego dice, y ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Capítulo 17, el versículo, ya no me acuerdo, Ignacio, no sé si te acuerdas. El Señor habló acerca de lo suyo en su oración, digamos, sacerdotal. Dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y tu palabra es la que santifica. ¿Cómo somos santificados por la palabra? Por la obediencia a la palabra, por hermano. Así que, hermano amado, ¿cómo viene la fe para ser salvo? Por oír la palabra de Dios. Así que aquí, hermano amado, el orden es la palabra introducida por medio del Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Para ser salvo hay que nacer de agua, en este caso simboliza la palabra, y del Espíritu. Porque si el Espíritu no obra, hermano amado, usted puede hacerse religioso y puede ser un buen evangélico, pero no un salvado. Sea bendito el Señor. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Qué más dice? ¿Por qué le dice esto el Señor? Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. El maestro de Israel, Nicodemo, le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer entrando en el vientre de su madre de nuevo y nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué le dijo el Señor? No es esto lo que tiene que suceder, porque aunque tú entraras en el vientre de tu madre y nacieras de nuevo, seguirías siendo el mismo pecador. Seguiría siendo el mismo pecador, no era un cambio. Que Dios nos mire con misericordia, ¿no? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 13 por ahí o 14?
Cuando dice el Señor a todos los que le recibieron, los que aceptaron a Cristo como Salvador personal, a todos los que le recibieron, les dio potestad de derechos, hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquellos no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el pastor no puede engendrar hijos salvados. El oficial de la iglesia no puede engendrar hijos salvados. No importa que tú seas el mejor cristiano, tus hijos nacerán en pecado y serán pecadores y necesitarán ellos aceptar a Cristo como Salvador personal. Porque lo que nace de la carne es carne. Y para ir al cielo hay que nacer del Espíritu. Sea el nombre del Señor bendito. Alabado sea Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que estoy diciendo. No te quedes preguntando porque no lo entiendes. Porque tienes un signo de interrogación tremendo en la cabeza. Sea el nombre del Señor bendito. Pero te voy a dar una pequeña pista del Señor. Lo leemos mejor, ¿no? ¿Qué dice aquí? Fíjate bien. El viento sopla de donde quiere, oye su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aquí el Señor nos da una pequeña pista, podemos decir. El nacimiento nuevo es incomprensible. El nacimiento nuevo sucede sencillamente, pero no se entiende. No tiene explicación. Por eso el Evangelio es de fe. Pero si una persona recibe la palabra, la cree y dice, Señor, mire, escuché la palabra, y el predicador dijo que si yo creía en Cristo y si lo aceptaba, yo sería salvo. Mi nombre sería inscrito en el libro de la vida y si me muero me voy al cielo. Eso dijo el predicador, Señor. Señor, si esto es así, Señor, yo te acepto como Salvador personal. Él hace esta decisión. Se hace un llamado, viene al altar, se ora por él y se le dice, se le guía. Se le dice, ¿usted acepta a Cristo como Salvador personal? Sí, lo acepto. Ya está. En ese momento, si fue sincero, se produjo el nuevo nacimiento. Se produjo el nuevo nacimiento. Yo creo que nació de nuevo. Si vino con sinceridad, nació de nuevo. No hay explicación. No hay explicación, pero tiene que haber un encuentro con Jesús. Tiene que rendirle la vida a Cristo. Tiene que entrar Cristo en la vida. Tiene que recibirlo por la fe. Eso es, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. No tiene explicación. El viento sopla de donde quiere. Sabemos que hay viento. Pero no sabemos de dónde viene ni de dónde va. Pero hay una cosa que el Señor dijo y que hay que considerarlo. Oye su silbido. Hay siempre alguna cosa que manifiesta que el viento está pasando. Esto es lo que tiene que suceder en la vida de un cristiano. El nuevo nacimiento puede no comprenderse. El nuevo nacimiento, hermano, no tiene explicación. Pero cuando hay nuevo nacimiento, hermano amado, hay evidencias. Las evidencias comienzan a mostrarse. Esa persona ya deja de hacer lo que antes hacía. Esa persona ahora, en vez de ir al pub, viene a la iglesia. Esa persona antes, en vez de pegarle a la señora, ahora llega tranquilo a la casa. Algo pasó. Eso está mostrando que hubo nuevo nacimiento. Eso está mostrando, es una evidencia de que Dios obró. ¿Cómo? No sé cómo lo hizo. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero que lo hizo, lo hizo. No entendemos del viento. Sabemos que está, no sabemos de dónde viene y de dónde va, pero escuchamos su silbido. Cuando el viento está fuerte, hermano, sabemos. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que sucede cuando hay nuevo nacimiento. Nicodemo estaba pésimamente mal.
No sabemos lo que pasó después, aquí nos cuenta el incidente, pero la Biblia dice que Nicodemo seguía a Jesús. Así que Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo. Lo tuvo, hermano. Pero no nos explica más el Señor. Pero que lo tuvo, lo tuvo. Pero en este momento Nicodemo estaba mal, porque no entendía nada. ¿Qué hizo el Señor? No le explica porque él no está en condiciones de entender. Vuelvo a insistir en lo que dice el Señor hablando por el apóstol Pablo. Las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Una persona que ha nacido de nuevo, hermano amado, puede entender mejor lo que pasa con otra persona que nace de nuevo. Cuando vemos que esto pasó, dice, no, sí, yo sé que esto sucede porque me pasó a mí. ¿Sí o no? Y el hermano acá, lo mismo me pasó a mí, hermano. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. El espiritual puede juzgar, el espiritual puede entender, porque el espiritual está en un terreno que ya le es conocido, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Oh, qué bueno, qué lindo. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que producir evidencias. Y las evidencias sí que se notan. Así como el viento que sopla, podemos saber que hay viento porque está silbando. El nuevo nacimiento tiene que tener evidencias. Y esas evidencias son los cambios de actitudes, ¿no es cierto? Nuestras acciones que son diferentes. Nuestro comportamiento diferente. Nuestra forma de tratarnos unos a otros diferente. Nuestro vocabulario cambia. Sea bendito el nombre del Señor. Hasta nuestra forma de vestir cambia. Bendito sea Dios. Porque el Señor pone temor en el corazón y ahora, pucha, yo así andaba cuando andaba en el mundo. Si era una dama, se vestía como el mundo dicta y ahora se da cuenta, viene a la iglesia y las hermanas no están así, yo me siento mal. Entonces luego comienza a cambiar su vestuario. No tenemos que decirle, hermana, lárguese el vestido, lo hace ella misma porque el temor de Dios entró en su corazón. Son evidencias. Dicen que nosotros, los pentecostales, los canutos fanáticos, como nos dicen a nosotros, retrógrados y todo lo que quieran decir, nosotros restringimos a la gente. No les permitimos esto, no les permitimos el otro. Eso es una mentira del diablo porque nosotros a nadie le decimos, haga esto, haga lo otro. Porque al que el Señor cambia, no tenemos que decirle, usted deje de tomar, porque si el Señor lo cambió, no toma más. Si nació de nuevo, la nueva criatura no viene con vicio. Sea bendito Dios, no se olvide, viene de arriba. Dios coloca temor en los corazones, hermano. Sea el nombre de Dios bendito, alabado sea su nombre. Ya voy a terminar, hermano. Yo solo trataba de explicar esto, ¿no? Así es todo aquel que nace del Espíritu. Esa experiencia la tiene todo aquel que nace del Espíritu, o sea, el que nace de nuevo. ¿No? Algo va a pasar en su vida. Algo va a demostrar que ha habido un cambio. Ahora, si no hay cambio, usted es miembro de la iglesia, usted es evangélico, usted tiene cargo en la iglesia, hasta predica en la iglesia, pero no hay cambio. Sigue siendo sucio en su hablar, sigue teniendo una mente cochina, sigue mirando con lascivia a las hermanas. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. Pero yo soy evangélico 30 años. ¿Y al Señor qué le importa? Si el Señor cuando venga a buscar su iglesia no va a venir a buscar evangélicos, va a venir a buscar hombres y mujeres salvados. Que Dios nos mire con piedad, esto nos deja un poco mal, ¿no? ¿Tienen razón algunos para criticarnos? Claro que sí. Un poco de razón, un poco nomás. Sea el nombre del Señor bendito. Nosotros nos encontramos hoy en día, hermano amado, con una iglesia nominal. Una iglesia que tiene nombre de iglesia, pero que las evidencias
que se producen con el nuevo nacimiento no están. Con hermanos que se embriagan, hermanos fornicarios, hermanos adúlteros, hermanos ladrones, hermanos peleadores, hermanos calumniadores y mentirosos. Nos encontramos con esto. ¿Ha visto alguno así usted? Yo me relaciono con muchos pastores y veo muchas cosas. Y muchos pastores y ellos están quejándose de cosas que pasan a veces con la gente. Es increíble, me decía un pastor viejo ya con una iglesia, con una tremenda tradición, lo que está pasando en la iglesia, pastor, me decía. Es increíble, es de no creerlo. La gente hace lo que se le da la gana. La gente no vive como cristianos. Y si uno los corrige, se enojan y se van de la iglesia. Esto está pasando. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Usted nació de nuevo? ¿Nació de nuevo? Usted no se irá nunca de la iglesia. No se irá. Usted escuchará lo que Dios le dice y le dirá amén al Señor cuando Dios lo reprende. Porque ¿sabe usted que a los que el Señor recibe como hijos, Él los disciplina? Si Él lo deja sin disciplina, entonces usted no es hijo. Pero a los hijos Él los disciplina. ¿Y por qué los disciplina? ¿Porque no los quiere? No. Es porque no quiere que ninguno de los suyos se pierda. No quiere que ninguno de los suyos se pierda. Él quiere que todos ustedes, que todos nosotros, si la trompeta sonara hoy día, todos nos fuéramos al reino de los cielos. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Aleluya, bendito sea Dios. Cristo viene y se va a llevar a aquellos que Él compró a precio de sangre en la cruz, aquellos que nacieron de agua y del Espíritu, aquellos que nacieron de nuevo. No se va a llevar a todos los evangélicos por ser evangélicos. Entonces se va a llevar solo los que han nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo venga, Lucas capítulo 13, dice que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Y una vez que la puerta se haya cerrado, ustedes estarán fuera. Y allí comenzarán a llamar y decir, Señor, Señor, pero si nosotros estuvimos contigo, nosotros comimos contigo, nosotros íbamos a la iglesia, nosotros cantábamos en el coro, nosotros tocábamos guitarra, nosotros hacíamos esto, y el Señor le va a decir, apartados de mí, obradores de iniquidad. Porque pudieron haber sido todo lo que estoy mencionando, pero nunca aceptaron a Cristo como Salvador personal. Había un hermano en cierta iglesia que tocaba en el coro, dirigía el coro, pero cuando llegaban las fiestas patrias se perdía la iglesia porque iba a tocar a la ramada. Había otro hermano que vivía criticando a los demás. Decía, pero ahora que viene la fiesta los voy a pillar. Y se llevaba un banquito y se iba a estar tardes enteras en las ramadas mirando a ver si llegaba algún hermano a las ramadas. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermano. Que Dios nos mire con misericordia. Si hemos nacido de nuevo, nadie tiene que andarnos cuidando. Sería un error, hermano, andar detrás de los hermanos vigilándolos. Primero porque el pastor no es el que va a darle la entrada al reino de los cielos, es el Señor. Pero que va a haber problemas, y serios problemas. Dice Mateo capítulo 7, Ignacio sabe en el texto, dice el capítulo 7 de San Mateo, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? Muchos evangélicos van a estar ahí, hermano, reclamándole al Señor un espacio, pero ya no habrá lugar. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, vive una vida santa, una vida correcta. ¿Hay santos aquí? Bendito sea Dios, hay algunos, ¿eh? Porque el amén no fue tan fuerte que digamos. ¿Hay algunos santos aquí o no? Bendito sea Dios. Los santos de Dios son personas como usted y como yo, que hemos recibido a Cristo como Salvador en nuestras almas, nacimos de nuevo y nuestra vida cambió. Eso no quiere decir
que no tenemos problemas, que no tenemos lucha. No quiere decir eso. Porque la vida, hermano amado, se ensaña con los seres humanos y nosotros no crean que por ser cristianos somos la excepción. El diablo nos persigue y busca hacernos daño. Y algunos trastabillan y se pegan sus porrazos, pero si nació de nuevo se va a levantar, le pide perdón a Dios y va a volver a caminar. Que Dios le bendiga. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Entendimos un poco lo que es el nuevo nacimiento? Sea el nombre del Señor bendito. Yo dije que no iba a predicar, sino iba a tener más bien una reflexión sobre este pasaje. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones y que nos permita mirarnos frente a la palabra, como dice Santiago, ¿no es cierto? Mirarnos frente a la palabra. Y allí la palabra nos devolverá la verdadera imagen de lo que somos, no lo que nosotros pensamos. Que Dios nos mire con misericordia y nos bendiga. Pónganse en pie, por favor.